¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás a punto de conocer de qué manera tener una memoria ilimitada. Maximiza el poder de tu mente, maximiza el poder de la recepción de información, de contenidos que puedes tener. Quédate, porque estoy a punto de mostrarte de qué manera, cómo hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer para mí que hayas decidido quedarte, que hayas decidido aprender un poco más sobre todo este emocionante tema de la mente, cómo maximizar tu capacidad cerebral, de qué manera tener el poder de una mente ilimitada. ¿Sí? Es decir, esto basado precisamente en el libro del mismo nombre, Unlimited Mind, la mente ilimitada. Antes de arrancar con esta información, quiero decirte que debajo donde está la descripción de este video va a estar el enlace que te lleva al análisis completo de esto que te estoy mostrando. Si no tienes mucho tiempo, si quieres saber los puntos claves, si quieres saber si esto te va a interesar o no, quédate aquí, analiza este concepto de cómo tener esta mente funcionando de la mejor manera, sobre todo cómo retener información para que no se nos pase que se nos olviden las cosas y demás, y cómo maximizar toda esta capacidad cerebral que tenemos. Quédate, te voy a explicar brevemente en qué consiste este poder, ¿sí? Cómo manejar este poder. Y si te interesa, vas al enlace debajo y adquieres todo el análisis completo mucho más profundo, más extenso, más explicativo, entre otras cosas, ¿sí? Bien, la parte central aquí te voy a decir tres cosas importantes de lo que viene siendo el libro La mente ilimitada, de Unlimited Mind, ¿sí? Donde tú vas a poder, pues, potencializar, ¿no? Esta cuestión de la mente, el poder cerebral. El primero de los puntos es la concentración, ¿sí? ¿Cómo conseguir mayor concentración? Que eso viene siendo uno de los distractores hoy en día que ocasionan gran parte de los problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan inundado de información, ¿sí? Bombardeados constantemente que al final no nos da margen de maniobra a hacer otras cosas y además vivimos con una falacia que lo hacen ver como si fuera bueno, que la verdad no lo es el concepto de ser multitasking, multitareas, querer hacer muchas cosas al mismo tiempo para ser más productivos. Eso no sirve. Se menciona que para tener una buena concentración y retener mucho más las cosas, tenemos que tener presente un principio, que es estar aquí y en el ahora, ¿sí? No pensar en mañana, no pensar en el ayer, sino abstraer nuestra atención en el aquí y en el ahora, es decir, concentrarnos en la actividad que tenemos que hacer, nada más, sin estar de alguna forma confundidos. ¿Qué pasa normalmente la mayoría de las veces? Las personas están trabajando y están revisando su correo electrónico, y están revisando su teléfono, y están revisando los mensajes que llegan, y están revisando Facebook, y están revisando Instagram, están revisando todo a la vez, ¿sí? De tal forma que no terminan de hacer una cosa, cuando ya están en otra, se van distrayendo y la capacidad de recepción que tienes, ¿sí? La capacidad de captación de información que tienes disminuye. Menciona un ejemplo como cuando alguien va conduciendo y menciona que, bueno, para que tú tengas un espacio, o sea, tu capacidad de reacción para frenar un auto a X velocidad, pues requiere de cierta distancia, ¿no? Es decir, cierta cantidad de metros. Y cuando una persona está mandando un mensaje, por ejemplo, por el teléfono, lo cual está penado, no puedes hacer, pero bueno, la gente que lo hace, te tardas 0.5 segundos en promedio más en reaccionar. En 0.5 segundos, si vas manejando en carretera, por ejemplo, tú sabes la distancia, manejando, digamos, a 110 kilómetros por hora, la distancia para frenar equivale, 0.5 segundos puede equivaler aproximadamente a 10-15 metros de diferencia, ¿no? Y tú sabes todo lo que puede pasar en 10-15 metros. Tienes que tener mucho cuidado en eso. Entonces, concentración absoluta en relación a lo que se está haciendo. Algo que te puedo recomendar son los pomodoros, la técnica pomodoro. Vas a encontrar la información también donde estás analizando todo esto. Tenemos todo un arsenal de información que va a complementar esto que estoy diciendo. Busca la técnica pomodoro en conocimientoexperto.org. Te voy a dejar los detalles también debajo de este video para que tengas el contexto completo, ¿sí? Es una recomendación, es una técnica que te va a ayudar a abstraerte en el momento presente. Algo similar mencionaba Mihaly Csikszentmihalyi en su libro Flujo, el cual dice precisamente cómo cuando estamos nosotros abstraídos en el aquí y en el ahora es cuando podemos entrar en un estado de flujo, ¿sí? En un estado de momentum, un estado de hacer, un estado de productividad. Y estamos on fire, ¿no? Como se le conoce vulgarmente o coloquialmente, como lo quieras llamar. Si está on fire, entonces estás haciendo una cosa y otra, estás avanzando muy bien, ¿sí? No te estás desvirtuando, no te estás de alguna manera desconcentrando, sino que estás abstraído en lo que estás haciendo. Esa es la parte importante de este asunto. Ahora, hablamos de la concentración como el primer elemento, pero necesitas saber otros elementos más, ¿no? Te voy a comentar un par de ellos. Otro elemento interesante es la técnica PIC, ¿sí? ¿A qué me refiero con la técnica P y C?
La técnica PIC se refiere a, es la abreviación de 3 palabras: propósito, interés y curiosidad. Lo que hagas, lo que sea que hagas, ¿sí? Trata de tener presente estas 3 palabras en tu vida. ¿Por qué? Porque una recomendación que también se da es que tengas un propósito, es decir, ¿por qué te levantas en la mañana? ¿Qué es la razón de hacer lo que haces? ¿Cuál es el porqué de hacer lo que haces? ¿Sí? Tienes que tener un propósito claro, porque si no tienes un propósito claro, una meta clara, algo, una razón real por la cual hacer las cosas, pues simplemente es muy fácil desvirtuarse. ¿Por qué? Porque no tienes un objetivo en puerta. Tienes que tener un propósito claro, ¿sí? Y si una vez que tú entiendes este concepto del propósito y lo tienes, como recomendación puedes ir precisamente a otros análisis que van a hablar precisamente de eso. Administrarse uno mismo es uno de los mejores ejemplos que te puedo dar. Revísalos si quieres conocer más sobre cómo definir tu propósito y demás. Y también hay otros tips de poder y otras reseñas que hablan de lo mismo. Analiza todo lo que vas a encontrar aquí que te puede ayudar a complementar esta información. Por lo que te quiero entender aquí es que si no tienes un propósito claro, se presta a estar a la deriva, se presta a estar de alguna manera con ambigüedades, y eso al final no lleva a nada. El siguiente punto, uno es el propósito, el siguiente punto es el interés. Ya tienes un propósito claro, entonces tienes que interesarte en aquellos temas que conllevan a especializarte en eso, ¿sí? El interés va a hacer que vayas a reforzar cada vez más el propósito que tienes, y de una manera bastante inteligente. ¿Por qué? Porque te vas a hacer cada vez más conocedor de ese tema, te vas a interesar más, y si tu propósito es claro y va ligado a lo que tú quieres, pues es más fácil que ese interés se dé de manera natural. Digamos, quieres ser un chef reconocido de repostería, pues necesitas entonces interesarte en otros chefs más famosos, mejores de repostería, tomar cursos de repostería, estar siempre a la vanguardia en los temas, de tal manera que eso vaya reconfortando cada vez más y complementando el propósito que tú tienes. Y el otro punto es la curiosidad. Trata de mantener la curiosidad despierta. ¿Qué pasa si? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué sucede si hago las cosas de otra manera? ¿Por qué se tiene que funcionar así? ¿Qué es lo que han hecho las personas que han logrado más que lo que yo he logrado? ¿Sí? Mantén la curiosidad despierta. Ese viene siendo uno de los atributos principales. Albert Einstein lo decía claramente, o sea, la forma en la que una persona, la curiosidad, sí, o más bien, el conocimiento no es tan importante como la imaginación, y el hecho de tener una imaginación despierta radica en la curiosidad, ¿sí? Entonces, trata de una curiosidad que te lleve a vivir más cosas, a indagar, a no quedarte nada más con lo que se te dice una vez, sino tratar de preguntar el por qué pasa así, por qué no, y simplemente tratar de reforzar más esta idea. Y otro tema importante viene siendo otro método que menciona. Una vez que tú, digamos que vamos de manera escalonada, no tienes la concentración. Una vez que tienes la concentración, tienes un propósito bien definido, tienes el interés, tienes la curiosidad, es hora de irnos hacia aterrizar el concepto de cómo recordar las cosas. Y para eso hay una técnica que se llama SEE, o SEE en sus siglas, si lo juntamos, ¿no? Que en inglés sí significa ver. ¿Y a qué se refiere con SEE? Se refiere a que nosotros, toda la información que tenemos entra a raíz de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, ese se refiere precisamente a los sentidos. Darle vida a la información que queremos retener. A eso se refiere, darle vida a la información que queremos retener, no nada más quedarnos con la parte de un solo sentido, sino tratar de tener esa información por medio de todos los sentidos. ¿Qué vemos? ¿A qué huele? ¿Cómo se siente? ¿Sí? ¿Cómo se escucha? Si es que hace algún ruido. ¿De qué manera la podemos degustar? Si es que se puede. Es decir, todo aquello que queremos nosotros que se quede de alguna manera más arraigada en nuestra mente, tenemos que hacerla pasar por los 5 sentidos que tenemos, o en la mayor medida posible. Sé que no todo se puede hacer en los 5 sentidos, pero en la mayor cantidad de sentidos posible. Otro aspecto también, la siguiente E, ¿sí?, de esta cuestión, se refiere a la exageración. Tienes que darle vida a lo que estás pensando, ¿no?, o a lo que quieres retener. Usa la creatividad al máximo. Piensa en absurdeces, piensa en cosas que no tienen sentido. Piensa en situaciones. A ver, yo quiero recordar la fecha en la que el hombre llegó a la luna, por ejemplo, o quiero recordar el nombre de la persona que llegó a la luna. Entonces, ¿de qué manera puedo tener eso en mi mente? Entonces voy a pensar en esta persona, ¿sí?, en la cual llegó a la luna, pero trae un traje diferente y entonces está volando con un paraguas. Es decir, tienes que jugar con la creatividad de tal manera que esa imagen se vaya quedando retenida en tu mente. No me quiero extender demasiado porque está el análisis que te explica a detalle todo eso, pero quiero que entiendas que el siguiente punto es la exageración. Y una vez que tú tienes una imagen exagerada de eso que quieres retener, la siguiente parte es energizarla.
ponerla en movimiento, ponerla en una situación todavía más absurda, ¿sí? Ponerla en una situación donde la gente a lo mejor, el astronauta, y además está corriendo en una, digamos, en una caminadora, está corriendo en la luna, de tal manera que con vista hacia la nebulosa de Orión, etcétera. Es decir, simplemente se trata que tú empieces a jugar con los diferentes elementos y los lleves a un nivel exagerado, como caricaturesco, ¿no? Es decir, absurdo, exagerado, de tal manera que cuando tú pienses en eso, pum, te venga la imagen, todo lo que pensaste, te venga de pronto eso, y créeme, es mucho más fácil guardar una imagen de ese tipo que una imagen tradicional, ¿sí? No me quiero extenderme demasiado porque quiero que veas el análisis completo si es que esto te interesa. Sin embargo, sí me interesa darte a conocer los puntos principales y sobre todo, si eso es de tu interés, compartas, comentes, evalúes, según sea el caso, para llegar a más personas y nos ayudes a este propósito precisamente de mejorar el entorno y sobre todo ayudar a la mayor cantidad de personas a que mejoren el suyo. ¿Con qué? Con el conocimiento y sobre todo implementar este conocimiento para la buena vida. Sin más por lo pronto, me despido, Salvador Mingo. Déjame un comentario, déjame un like según cómo te haya gustado, y si no, pues también. El punto nada más es vamos interactuando y vamos generando una mejor comunicación, ¿sí? Salvador Mingo, programa Conocimiento Experto, detalles en la descripción, y nos vemos en una siguiente reseña. Chao.